Números capítulo 21, versículo 4 al 9 voy a leer, voy a empezar leyendo. En Números capítulo 21, versículo 4 dice: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que nos muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Haz una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Dice: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esta palabra, que aparece en Números capítulo 21, se conecta con Jesucristo. Esta palabra es muy importante porque tiene una conexión directa con Jesús. Muchas personas cuando escuchan de la ley de Dios, solamente piensan en los mandamientos. Solamente piensan en los 10 mandamientos cuando escuchan sobre la ley de Dios. Pero aquí la Biblia nos está colocando un ejemplo a través de Números capítulo 21. Nos está enseñando también sobre quién, sobre Jesucristo. Pero esta parte es tan importante, ¿por qué? Porque me está hablando de Jesucristo y es algo que normalmente nosotros no miramos, como a través de Números 21 está hablando de Jesús o está hablando de la salvación. Pero aquí habla de Jesucristo y también habla de la salvación. ¿Cómo? Aquí miramos que el pueblo de Israel en un momento se desanima, se queja contra Dios, no tienen la fe. Ellos mismos, ¿qué reconocen? Reconocen su pecado. Ellos reconocen que están fallando delante de Dios, que tienen como maldad delante de Dios. ¿Por qué? Porque no están creyendo. En el versículo 6 dice: Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Dice que muchos judíos murieron. Ellos, ¿por qué murieron? Ellos se quejaron contra Dios, murmuraron contra Dios. Dios les envió serpientes ardientes. Estas serpientes los mordían y morían. Entonces el pueblo de Israel en este momento, ¿qué descubre? Pecamos contra Dios. No le creímos a Dios. Hablamos mal contra Dios. No creímos. Ellos reconocen su pecado, pero Dios les envió una serpiente que los mordían. Ellos no encontraban solución para qué. Para este problema que tienen, que es que las serpientes ardientes los están mordiendo. Y ellos están muriendo por el veneno de estas serpientes ardientes. Ellos no saben qué hacer, reconocen su pecado delante de Dios, reconocen que han fallado. En el versículo 7, vamos a leer, el versículo 7 dice: Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Ellos reconocen su pecado, reconocen su maldad, aún estando en el desierto, dicen: Hemos pecado contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Entonces le pidieron a Moisés, dile a Dios que quite estas serpientes de nosotros porque estamos muriendo por estas serpientes. Dice, y Moisés oró por el pueblo. Ellos pensaban, ¿cuál es la solución que pensaban ellos? Ora por nosotros. Muchas personas en el tiempo de hoy piensan, si oramos, se soluciona el problema. Orando, piensan, ¿sí? Que el problema del pecado, ¿cómo se soluciona? Orando, a través de la oración. Eso nos enseña la Biblia aquí, nos pone el ejemplo, el pueblo de Israel, lejos del corazón de Dios, en contra del corazón de Dios en este momento. El pueblo de Israel estaba lejos del corazón de Dios, en contra del corazón de Dios. ¿Qué estaban menospreciando? Ese pan tan liviano era el maná. Un ejemplo, el maná es un ejemplo de Cristo. El maná es un ejemplo de la palabra de Dios, pero ellos estaban menospreciando el maná. Dice, este pan tan liviano, tenemos fastidio
¿sí? Ellos están diciendo así. Pero, ¿qué ocurre? Que ellos lo que están menospreciando es a Jesucristo mismo. Este maná que aparece aquí es Jesucristo. Están despreciando a Jesucristo. Cuando ellos están en ese momento, ¿sí?, despreciando el maná, no están despreciando realmente solamente el pan que ellos dicen que es muy liviano. Están despreciando al mismo Jesús. A Jesucristo están despreciando. ¿Por qué? Es el pan del cielo que cayó. Jesucristo es yo soy el pan de vida, dijo Jesucristo. Por eso este capítulo, Números capítulo 21, es un ejemplo del evangelio muy, muy claro. Aquí está hablando del evangelio, está hablando de Jesucristo de forma que directa. Ese maná que ellos menosprecian es a Jesús. Muchas personas en este tiempo también dicen creer en Jesús, pero no aceptan la obra de Jesucristo. Entonces están despreciando ¿a quién? A Jesucristo. Lo están despreciando. Entonces, realmente ellos no están, ¿qué? No están aceptando la obra de ¿quién? De Cristo, ¿sí? Están menospreciando o están rechazando la obra de ¿quién? De Jesucristo. El versículo 6 dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Murieron. ¿Pero por qué están muriendo? Por no creer en Dios. Por eso están muriendo. Porque ellos no están creyendo a la palabra de Dios. Están rechazando a Dios. El versículo 5 dice: y habló el pueblo contra Dios. Si hablan contra Dios, en ese momento estaban creyendo en Dios, no estaban creyendo en Dios. Siendo el pueblo de Dios, no estaban creyendo en Dios. Muchas personas en este tiempo también están hablando en contra de Dios, pero no saben cómo hablamos en contra de Dios. Nosotros creemos en Dios, vamos a una iglesia, nos congregamos. Otros pueda que no se congreguen, pero tienen una fe personal. Yo no voy a ningún lugar, pero yo creo en Dios. Pero aquí la Biblia, ¿qué nos enseña? Habló el pueblo contra Dios. Habló en contra de Dios. Eso estaban haciendo ellos. Y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Dios los estaba salvando. Pero ellos están rechazando la obra de ¿quién? La obra de Dios están rechazando. Para que muramos en este desierto, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Están despreciando el maná de Dios, el pan del cielo lo desprecian. Muchas personas en este tiempo también desprecian ¿a quién? A Jesucristo, que es el pan del cielo o el pan de vida. Él dijo: el que come de ese pan jamás tendrá hambre. Jamás. ¿Por qué? El pan es Jesucristo. ¿Es el pan de qué? El pan de vida. Es Jesucristo. Jesucristo es el pan de vida. Pero dicen que ese pan tan liviano. Por eso, ¿qué envió Dios? Serpientes ardientes, para que tengan necesidad de un Salvador. No están creyendo en Dios, están despreciando a Dios. Dios les envió las serpientes ardientes que los mordían y morían. Están muriendo. ¿Pero por qué están muriendo? Por su incredulidad. Por eso están muriendo. No por otra cosa. La razón por la que el pueblo de Israel en este momento está muriendo es por la incredulidad. Muchas personas en este tiempo también, si se condenan, ¿por qué se condenan? Por incrédulas, por no creer en la palabra de Dios, por no creer en la Biblia, en la promesa de Dios de la salvación. Por eso muchas personas mueren condenadas. Dice que mucho pueblo murió. Mucho pueblo murió. En el versículo 7 dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Reconocieron el pecado. Y contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes ardientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Cuál es la solución que ve el pecador en este tiempo y en tiempo atrás? Faraón también, cuando tenía las plagas, ¿qué le pidió a Moisés? Ora a Dios por mí, ora, ora. Muchas personas en este tiempo también. Si tienen problemas de salud, ore para que mi familia tenga la salud física, no más. Mi papá está enfermo, mi mamá está enfermo. Ore para que no se muera. Ore, no más. Quieren solamente la oración. Pero ¿qué cosa no están mirando? La salvación de su alma. Ore. Solamente ore, que Dios me sane y ya. También, ¿qué le pidieron a Moisés en ese tiempo?
Moisés, ora por nosotros para que estas serpientes se vayan y ya. Ellos no quieren a Dios. Quieren solamente que Dios les ayude a solucionar algo y no más. Muchas personas en este tiempo también buscan a Dios solamente para que Dios les solucione algo. Solamente buscan a Dios para pedirle algo, un beneficio personal, pero no están interesados en su alma, en su vida. Después que partan de este mundo, ¿a dónde va mi alma? De eso no están pensando. Satanás no deja que la gente piense en su alma, que la gente no piense en su vida. Después que yo parte de este mundo, ¿para dónde voy? Algunos Satanás los tienen tan engañados que dicen, ¿cuál cielo? Cielo no existe, infierno tampoco existe. Muchos dicen el infierno es en esta tierra y no más. Pero la Biblia no enseña así. La Biblia enseña que hay un lugar donde nuestra alma tiene que ir. Si creemos en Dios, como enseña la Biblia, vamos al cielo. Y aquel que no cree en Dios va a ir al infierno. Eso enseña la Biblia. Pero el ser humano, por el engaño de Satanás, no quiere creer en la Biblia, que es la verdad. Por eso el pueblo de Israel aquí, ¿qué le pidió a Dios? O en este momento, ¿qué le dijo a Moisés? Moisés, ora a Dios para que nos quite estas serpientes. Solamente quieren solucionar el problema de las serpientes y no más. Pero Dios, ¿para qué les permitió esas serpientes? Para que ellos piensen, nos vamos a morir. Si estas serpientes nos muerden, vamos a morir. ¿A dónde va nuestra alma? ¿A dónde va nuestra alma? El ser humano sí o sí un día tiene que enfrentarse con la muerte. No importa, sea un niño, sea un anciano, todos tenemos que enfrentarnos con la muerte. El único que sabe cuándo va a llegar ese día es Dios. Eso es un misterio para nosotros, no sabemos. Pero Dios sabe exactamente cuál es ese día. Por eso Dios nos permite, antes de que muramos, escuchar la palabra de Dios, escuchar el mensaje de salvación para que podamos ir al cielo. Porque sin este mensaje, sin esta palabra, no podemos ir al reino de los cielos, no podemos ir a la vida eterna con Dios. Por eso Dios nos permite escuchar claramente a través de la Biblia el Evangelio. Entonces muchas personas, cuando tienen estas dificultades en la vida, sea de salud, de la familia, y se encuentran con un cristiano, con un salvo, ¿qué le dicen? Ore por mí, ore. Pero el problema del pecado no se soluciona orando. Claro, Moisés oró. Con Faraón también oró. Pero Faraón no creyó en Dios. Faraón fue condenado. Aquí el pueblo de Israel, ¿qué dice la Biblia? Murió, los que no creen mueren. Pero las personas solamente miran un camino religiosamente que dicen, ore por mí, ore por mí, ore por mí. Muchas personas quieren solamente que otro ore por ellas y no más para solucionar un problema. Pero no quieren mirar el problema más grave, es la incredulidad del corazón de las personas. Ese problema es más grave. Y ese problema de la incredulidad solamente se soluciona creyendo en la Biblia, creyendo en Dios. Así se soluciona. No por una oración. Por eso Dios le muestra claramente a Moisés, Dios mismo muestra cuál es la única forma de ser salvos. Dios le muestra eso ¿a quién? A Moisés. Y no es por la ley. Al mismo Moisés que le dio las tablas de los 10 mandamientos, los 10 mandamientos los dio en 2 tablas, que esos mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios. La Biblia enseña que los mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios. A ese Moisés, Dios le enseña cuál es la única forma de ser salvos, que el pueblo podía ser salvo. Y no le habla de los mandamientos. Le habla de quién? De otra cosa diferente. Algo tiene que ser levantado en un asta. Y ellos tienen que mirar. Eso que Moisés va a levantar en un asta, ellos tienen que mirarlo para ser salvos. Siendo judíos, en vez de Moisés decirle, cumplan los mandamientos y ustedes van a ser salvos de ese veneno de serpientes. No mientan, no roben, no codicien. No les dicen los mandamientos. ¿Por qué? Porque Dios, cuando ellos tienen este problema tan grave de las serpientes ardientes que están muriendo por el pecado, ¿por qué Moisés no les habla de los mandamientos? Porque no se van a salvar por los mandamientos. No hay forma de ser salvos cumpliendo los mandamientos. Por eso Dios mismo le muestra a Moisés cuál es la forma como ellos pueden ser salvos. ¿Cuál es la forma como pueden ser libres o limpios del pecado en este momento? ¿Cuál es? ¿De qué forma pueden ser perdonados? Porque ellos ya saben que como mucho pueblo ha muerto, van a morir todos. Entonces Dios
les muestra la forma exacta para ser salvos, que es la gracia. La gracia. Dios muestra la gracia. En la Biblia aparecen dos cosas: la ley y la gracia, ¿sí? La ley y ¿qué? Y la gracia, dos. Muchos solamente se quedan con la ley. No, con la ley no van a ser salvos. Necesitan otra cosa, que es la gracia, una segunda cosa. Por eso hay antiguo pacto, nuevo pacto. Antiguo pacto y nuevo pacto. La ley aquí nos enseña la Biblia, no puede hacer nada. Está muriendo el pueblo de Israel, está siendo destruido todo. Dios mismo lo está destruyendo. Dios está destruyendo a su pueblo porque no le cree. No le cree. La paga del pecado es la muerte. ¿No creen? Dios los está destruyendo. Entonces Dios mismo les enseña una forma para ser salvos. Les está revelando el Evangelio. Aquí en Números 21, Dios ya revela el Evangelio. Ya lo muestra. Claramente está expresado el Evangelio aquí. Dios le dice a Moisés: tienes que poner una asta, ¿sí? Como una especie de palo, de vara. Eso lo vas a levantar y ahí vas a poner algo, vas a colocar en esa asta. Tú vas a poner algo ahí. Tienes que colocarlo ahí exactamente en esa asta. La serpiente de bronce. Esa serpiente de bronce es directamente la forma de Cristo. Es Cristo mismo. No les dijo: cumplan los mandamientos y ya. Aunque esa serpiente los muerdan, ustedes no van a morir. Cumplan los mandamientos. No les dijo. No roben, no maten, no codicien. No les dijo eso. Guarden el día de reposo. No van a ser salvos así. Ninguno puede ser salvo por la ley. Aquí el mismo Moisés recibió de parte de Dios la revelación del Evangelio. Todos están muriendo, están siendo destruidos por Dios mismo, porque no le creen. Y le dicen: Moisés, ora por nosotros. En este tiempo también muchas personas que no han creído en Dios correctamente también piensan que con la oración de fe, que orando, pidiendo perdón a Dios por los pecados, van a ser perdonados. No. Aquí hay el ejemplo. Dios está destruyendo todo el tiempo, a todo el pueblo lo está destruyendo. Pero la solución, la salvación, no es por medio de la oración. La salvación es por medio de la fe, de la gracia. Dios le dijo a Moisés: ¿cuál es la salvación? Dice el versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés, aquí está la respuesta de Dios, la salvación: hazte una asta ardiente. Moisés tenía que hacer una asta. Hazte una serpiente ardiente. Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente ¿qué? Ardiente. Moisés tenía que crear una serpiente ardiente, tenía que formar esa serpiente, ¿sí? Tenía que hacerla. Dice: hazte una serpiente ardiente, pero tenía que ser ¿de qué? De bronce, dice. Y ponla sobre una asta. Esa serpiente que él hacía, tenía que ponerla sobre ese palo o esa vara, que aquí llama asta. Ahí tenía que colocar la serpiente ardiente que él había hecho. Tenía que ponerla. La Biblia enseña que Jesucristo cargó todo nuestro pecado. Se hizo como pecador por nosotros. Por eso esas serpientes son símbolos ¿de qué? Del pecado de todo el pueblo. Ese pecado no puede ser vencido por nada. Por eso, Dios le dijo a Moisés: Moisés, hazte una serpiente de bronce. Jesucristo es la serpiente de bronce, quien cargó el pecado de nosotros, quien cargó la muerte por nosotros, quien se hizo como pecado por nosotros. Esa serpiente ardiente es Jesucristo. Él llevó todo nuestro pecado, toda nuestra maldad. Se hizo por nosotros bíblicamente como pecador. Pero esta serpiente tenía que ser de bronce. ¿Por qué de bronce? Porque el juicio de Dios lo recibe Jesucristo. Todo el juicio de Dios, el juicio que tenía que venir para nosotros, lo recibe la serpiente ardiente, pero de bronce, Jesucristo. El juicio que era para mí, para yo ser condenado e ir al infierno, ese juicio cae todo sobre Jesucristo. El pecado por el que yo tenía que morir, todo ese pecado lo lleva ¿quién? Jesucristo.
Por eso aquí ese versículo 8 dice, y Jehová dijo a Moisés, esta es la solución para el pecado. Bíblicamente esta es la solución, no es la oración. La solución está en la cruz, en esa serpiente de bronce que fue ahí, puesta, colgada ahí, en esa asta. Esa serpiente ardiente o esa serpiente de bronce es Jesucristo. Esa es la solución de Dios para el pecado. Ese es el perdón de nosotros. En la fe en Jesucristo nos salva. Ellos tenían que creer en esta serpiente como su salvación, la serpiente de bronce. El pueblo de Israel, al que le fue dado la ley de Dios en 2 tablas de piedra, en los 10 mandamientos, ahora no pueden ser salvos por la ley. Pero Dios mismo le dice a Moisés, Moisés, para que ellos vivan, tienen que creer en esa serpiente que está en esa asta. Tienen que creer en ella. Que solamente mirándola, porque Dios dice aquí, yo dije que el que crea, cuando mire esa serpiente, crea que yo lo que digo es la verdad, que la salvación de ellos está en creer en esa serpiente de bronce, van a ser salvos. Tienen que creer, pero tienen que mirar a la serpiente de bronce, tienen que mirar. Dios le enseñó eso a los judíos. Ahora los cristianos de esta época, si no creen en Jesucristo, que es como esa serpiente de bronce, Él fue ya crucificado, ya fue colgado ahí en la cruz, como si fuera la asta. Jesucristo fue ya crucificado, ya fue clavado ahí en la cruz, ya derramó su sangre. Las personas tienen que creer. El que no cree en Jesucristo no va a ser salvo. Solamente podemos ser salvos por la fe en Jesucristo, no más. Solamente por la fe en la sangre de Cristo. No hay otra salvación. Es la única salvación. No hay más. No hay otra salvación. Solamente por creer en Jesucristo es la salvación. Por eso aquí dice el versículo 8. Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Aquella persona que fue mordido es el ejemplo del pecador. Ya tiene el pecado. Satanás también es la serpiente antigua. ¿Cuál es el veneno de Satanás como serpiente antigua? El pecado. Todos los hombres quedaron ya como pecadores. Ya en su corazón, desde Adán, traíamos algo, el veneno de Satanás, el pecado, la incredulidad. Ya eso está contaminado todo el corazón de todos los seres humanos. Por eso aquí el pueblo de Israel también, ¿cuál es el problema de ellos? La incredulidad es el problema del pueblo de Israel, la incredulidad. La ley no pudo solucionar eso. La ley no los puede salvar. Por eso el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es el primer mandamiento. Moisés cuando bajó del monte, el pueblo ya tenía un Dios nuevo, un becerro de oro. ¿Y Moisés qué hizo? Rompió la ley. ¿Por qué rompió las tablas de piedra? Este pueblo no puede cumplir eso. Este pueblo ya quedó condenado. No hay forma de ser salvos por la ley, no hay forma. Por eso él quebró las tablas de la ley. La rompió con rabia, dice la palabra de Dios. Luego ustedes pueden leer detalladamente Éxodo capítulo 20, lean los mandamientos y rastreen cómo Dios le dio la ley al pueblo de Israel. Desde antes de Éxodo capítulo 20, antes así lean. Con detenimiento van a descubrir, este pueblo no puede cumplir esa ley. Porque antes de recibir la ley, ya la habían quebrantado. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando Moisés se dio cuenta del pueblo, ya tenía un Dios. Ni siquiera les había dado la ley. Ya tenían un becerro de oro adorándolo. Ya la quebraron. Por eso es imposible por la ley ser salvos. Por eso aquí cuando el pueblo de Israel está siendo destruido por Dios mismo, la solución que Dios le da a Moisés, ¿cuál es? La serpiente ardiente, ahí colgada, ¿dónde? En un asta. En esa asta, ahí está colgada la serpiente de bronce. ¿Qué tienen que hacer ellos? El que fue mordido es el ejemplo del pecador. ¿Qué tiene que hacer el pecador? El versículo 8 dice, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Con solamente mirar. La Biblia dice, no dice otra cosa. ¿Cuál era la forma para ser salvos? Mirar. Ahora, ¿quiénes miraron?
Muchos fueron mordidos. Dice que mucho pueblo murió. Mucho pueblo murió. Eso enseña la Biblia. Mucho pueblo murió. Pero los que fueron salvos, ¿por qué fueron salvos? Dice, cualquiera que fuera mordido, miraba a la serpiente de bronce. ¿Y qué pasa? Vivía. ¿Cómo? Miraba, no más. Lo único que tenía que hacer era mirar. Dios le dijo, el que mire a la serpiente de bronce va a vivir. ¿Quién miraba? Estaba mordido, pero ¿quién la miraba? El que creía. Otra gente decía, no, ya la serpiente de bronce yo vi morir a tantos, yo los vi morir, los vi correr buscando una salvación, no encontraron, murieron. Ahora nos van a decir que solamente por mirar vamos a ser salvos, por mirar solamente una serpiente. ¿Quién dijo eso? ¿A quién le puede caber en la cabeza que por mirar a una serpiente que está ahí colgada se nos va a destruir el veneno que tenemos dentro? Si todos hemos muerto o miramos, todos los que han muerto porque no tenemos la cura, no tenemos el suero antiofídico, por eso hemos muerto. Y ahora solamente la solución de Moisés, ¿cuál es? Que solamente que miremos y ya vamos a ser sanos, vamos a ser salvos. Solamente por mirar. ¿Les parecía como ridículo creer que solamente por mirar una serpiente iban a ser salvos? Por mirar. No tenían que hacer ningún esfuerzo, no tienen que cumplir los mandamientos. Ahora vamos a ser salvos solamente por mirar a la serpiente de bronce. Sí, Dios dijo, solamente tenían que mirar nomás. El que miraba se salvaba. Solamente por mirar. ¿Difícil? No, no es difícil. No es difícil. Solamente por mirar, no más. Es la única condición. Miren el versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Cuál es la solución de Dios? La fe, no más. Muy sencillo, demasiado sencillo. Ah, me mordió la serpiente. Claro, si no cree en Dios, va a morir. Pero la solución de Dios, ¿cuál es? Mire la serpiente de bronce y va a vivir. Mírela, no más. Mírela. No tiene que hacer nada más. Tiene que esforzarse, tiene que luchar. No. Dice cualquiera, si era un niño, lo mordió la serpiente ardiente y él va a morir. Pero ese niño confiaba. Si Dios dijo que mirando a la serpiente de bronce vivo, voy a mirarla no más. Y el niño vivía. ¿Por qué? Creía en la palabra de Dios. Si Dios dijo que la salvación es mirar a la serpiente ardiente, pues la voy a mirar. Porque ya sabía, yo voy a morir, no tengo solución. Pero aquel que tenía esperanza en sí mismo, seguía buscando su propia salvación. No, yo voy a orar, yo voy a ayunar. No, morían, todos morían, no había forma de ser salvos. ¿Voy a cumplir los mandamientos? No, muere. La única opción que Dios dio aquí es una serpiente ardiente que está en un asta. Es la única salvación. Aquí la ley no puede hacer nada. El pecado no nos puede salvar. Perdón, la ley no nos puede salvar. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la salvación para el pecado? La fe. La fe es la salvación. Es sencillo. No es difícil como nos han enseñado. No es difícil. Los religiosos, ¿qué van a pensar? ¿Qué le van a decir a otros? Es difícil. Eso de ser santo, eso es imposible, eso es muy difícil. Yo estoy luchando para ser santo, para vivir en santidad. Esto es difícil, 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 difícil. Pero aquí no es difícil. Porque la salvación es de Dios, no es de nosotros. Claro, si fuera por nuestra obra, difícil, difícil. Mucho sufrimiento, mucho dolor. Si fuera por nosotros mismos. Pero como es la obra de Dios, Él nos salvó, Él hizo todo. Es fácil. Solamente es creer, no más, aceptar. Si Dios dice, eso es, ya la verdad, yo acepto eso en mi corazón, se llama la fe. Yo creo la verdad, acepto la verdad en mi corazón, porque Dios lo dice ya, sencillo. Entonces, a un niño lo mordió una serpiente y el niño escuchó de la boca de Moisés que Dios mismo le dijo. Él escuchó. Nosotros aquí tenemos la Biblia, la palabra de Dios, la misma palabra que Dios le dio a Moisés y que le dio al pueblo.
es la misma palabra que tenemos nosotros. Por eso los que creen en esta palabra se salvan y los que no creen se condenan, se pierden, van a ir al infierno. Un niño fue mordido por la serpiente. El niño escuchó la palabra. Dios le dijo a Moisés que con esa asta, yo miro ahí está, ¿qué cosa? Hay una serpiente de bronce. Si yo miro esa serpiente, voy a vivir. ¿Qué tenían que hacer? Mirar, mirar, no dicen nada más. Mirar, muy sencillo, mirar. Pero ¿quiénes miraban? Los que creían. Eran los únicos que miraban. Nadie más miraba. Los que no creían, no miraban. Seguían su pensamiento, seguían sus sentimientos, seguían su corazón. Oh Dios, perdóneme Dios, que yo no muera, sálveme, sálveme, sálveme. Eso no salvaba a nadie. La única forma, aquí dice, para ser salvos, él dice, cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Dice, miraba a la serpiente de bronce y vivía. La única forma para ser salvos que Dios dio era mirar la serpiente ardiente, ya, muy fácil. No era nada difícil la salvación, demasiado fácil, pero era una sola opción, una sola. Una sola. No era órale a la serpiente de bronce, no. Arrodíllese delante de la serpiente de bronce, no. Dice, miraba, cualquiera que era mordido y miraba, dice, vivía. Pero lo único que dice es, miraba, está escrito miraba, miraba, no más, el que miraba. El niño que miraba a la serpiente de bronce vivía y el que no miraba moría. Era un anciano, el que miraba a la serpiente de bronce, aunque no tenía fuerzas, aún ya estaba muy ancianito, no tenía fuerzas, solamente miraba. Para mirar no hay que tener fuerza, no hay que esforzarse. Eso nos enseña la gracia de Dios. La gracia. Porque para mirar no hay que esforzarse. Hacer fuerza para mirar. No. Muy fácil, abriendo nuestros ojos ya. Podemos mirar. Sencillo, sencillo. Sencillo, fácil. La salvación es sencilla, es fácil. Cualquiera que miraba, vivía. La salvación está en creer lo que Dios dice, la verdad. Aún un ancianito sin fuerzas, no tenía fuerza ni para caminar o moverse así con fuerza. Pero si creía en su corazón, Dios dijo que la salvación es mirar la serpiente de bronce. Y miraba a la serpiente de bronce, vivía. Y podía haber otra persona, sí, de pronto un joven, con más fuerza, con más vitalidad, pero no creía en la palabra de Dios. Moría por no creer, aunque tuviera mucha fuerza. Pero si no cree, no puede ser salvo, porque la salvación no es por obras, no es por obras. Solamente por la fe vivía. El que creía en la palabra de Dios como la verdad, Dios dijo que el que mire a la serpiente de bronce va a vivir. Pues yo la voy a mirar porque no tengo otra opción. Si Dios dice que esa es la salvación, yo creo. Por eso los que creían, ¿qué hacían? Miraban la serpiente de bronce y vivían. Pero solamente los que miraban. Pero Dios dijo que solamente tenían que mirar, no más. Ellos eran ¿qué? Salvos. ¿Por qué? Porque creían en la palabra de Dios. Confiaban en la palabra de Dios. Los que no confiaban en la palabra de Dios, ¿cómo que vamos a ser sanos del veneno de la serpiente solamente por mirar una serpiente no más? Vamos a ser salvos si ya la serpiente me mordió. Ya tengo el veneno dentro. ¿Cómo se va a desaparecer ese veneno? Eso es imposible que se desaparezca solamente por mirar una serpiente de bronce que está ahí colgada. ¿Solamente por eso voy a ser sano? ¿O voy a ser salvo solamente por eso? ¿No voy a morir solamente por eso? El que no creía, no miraba, buscaba otra solución. Hacía algo diferente a lo que Dios ya había dicho. La salvación que Dios dijo es, el que mire la serpiente de bronce va a vivir. Solamente tienen que mirar, no más. Ya fueron mordidos, sí o sí tienen que morir. La única salvación que Dios dio es, el que mire la serpiente ardiente va a vivir. El que mire. Por eso dice, el que miraba, vivía. ¿Sí?
El 8 dice, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué? Vivirá. El 8. El 9, fue el que leí un poquito, dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y ¿qué? Y vivía. La única opción de salvación, ¿cuál era? Mirar la serpiente de bronce. No había más. El que miraba, vivía. Y el que no la miraba, el que no miraba a la serpiente de bronce, ¿a qué miraba? Se miraba a sí mismo, miraba su pensamiento, miraba su corazón. ¿Sí? Pero ¿qué significa no mirar la serpiente de bronce? ¿Qué significa realmente? No creen en Dios. Dios dijo, ¿quieren ser salvos? Ya les puse la salvación. Moisés, haz una serpiente de bronce. Moisés hizo la serpiente de bronce. Ahora esa serpiente de bronce que yo te dije que hicieras, la vas a poner sobre una asta, sobre una vara. ¿Sí? Ahí vas a colocar esa serpiente de bronce. Esa es la salvación. Ahora, el que mire esa serpiente va a vivir. No va a vivir por nada que haga. Ninguna obra lo salva. La única forma de ser salvo es mirar la serpiente de bronce. ¿Por qué algo mirar tan sencillo, tan fácil? ¿Por qué? Porque esa serpiente está mostrándonos a Jesucristo crucificado. Esa serpiente es el ejemplo de Cristo en la cruz. Porque Él fue puesto en un asta o en un madero, igual, así. Esa asta es la cruz. Esa serpiente de bronce es Jesucristo. Por eso los únicos que son salvos son los que miran a Jesús. ¿Pero qué significa mirar a Jesús? ¿Qué significa mirar a Jesús? Creer que su sangre nos limpió del pecado. Creer que fuimos limpios del pecado por la sangre de Cristo. El que no miraba a la serpiente de bronce, ¿qué decía él? No, yo no creo que así voy a ser salvo. Yo tengo que cumplir los mandamientos. ¿Cómo que solamente por creer? Hay que cumplir los mandamientos. No, aquí no sirve ningún mandamiento. No hay forma de ser salvo aquí por ningún mandamiento. No hay forma. La ley aquí no puede salvar al pueblo. El pueblo está siendo destruido por Dios mismo. ¿Y cuál fue la solución que el mismo Dios dio? ¿Cuál fue la solución que Dios le dio a Moisés? Una serpiente ardiente colgada en un asta. ¿Cuál es la salvación que Dios nos dio? Jesucristo colgado en un madero. Igual, exactamente igual. Pero los únicos que miran a Cristo son los que creen que su pecado únicamente puede ser limpio creyendo en Jesucristo y no más. Por la sangre de Cristo, que pueden ser perdonados por la sangre de Cristo y no más. Que la única opción que tenemos para limpiar nuestro pecado es Jesucristo y no más. No hay más. Esos que creen así son los que creen en Jesucristo o miran a Jesucristo. Los que no creen acá en Jesucristo o los que no creen a la palabra de Dios no miran a la serpiente de bronce, no la miran. ¿Por qué no la miran? Porque su pensamiento les dice, eso no puede ser, eso no puede ser. Que este veneno va a ser destruido, el veneno que ya tengo dentro va a ser destruido solamente por mirar una serpiente de bronce que está colgado ahí. Solamente por eso. Y dicen, no, eso no puede ser. Eso no puede ser. Tan fácil no puede ser. No concuerda con su pensamiento. ¿Y entonces los mandamientos para qué? ¿Y entonces la ley para qué? No es para cumplir. Ese es el camino, tenemos que cumplir. Y entonces sí vamos al cielo. Si cumplimos, sí somos perdonados. Si no, no. Pero Dios mismo le muestra a Moisés la forma exacta para ser salvos. Es una sola forma, no hay más. A través de una serpiente de bronce que está colgada en un asta, el que mire esa serpiente de bronce va a ser salvo, no más. ¿Qué tiene que hacer? Mirar, no más. No más. Ahora, Juan 6:40, vamos a mirar un momento. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 40. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad exacta de Dios. Juan, capítulo 6, versículo 40. Juan, capítulo 6, el versículo 40. Vamos a mirar cuál es la voluntad de Dios. Exacta en la Biblia, exacta, ¿sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios exacta? Juan, capítulo 6,
versículo 40. Y vamos a comparar esto que aparece aquí, vamos a compararlo exactamente con Números 21. Exactamente, porque dice que es la voluntad de Dios. Y muchos en el juicio van a ser condenados porque nunca hicieron la voluntad de Dios. Mateo 7, el 21 al 23, dice que echaron fuera demonios, hicieron milagros. Eso sí, los milagros, echaron fuera los demonios, la profecía. Muchas personas de este tiempo también tienen esa confianza. Yo soy de Dios, ¿por qué? Yo tengo profecía, yo hago milagros, yo echo fuera demonios. Pero ¿cuál es el reclamo de Dios en el juicio final contra algunos? Si ustedes pensaron que creían en mí, porque echaban fuera demonios, porque hicieron milagros, porque tenían profecía. Pero ustedes nunca hicieron mi voluntad. Dios les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca hicieron la voluntad de Dios, pero ellos pensaron que eran hijos de Dios. Por eso, Juan 6:40 nos muestra cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, exactamente, en Juan 6:40, es la misma voluntad de Dios en Números 21. La misma, porque la palabra de Dios es la misma. El Antiguo y el Nuevo Testamento es el mismo corazón de Dios. En un tiempo de atrás, antes de que Jesucristo viniera, se le llama el Antiguo Testamento, pero es la misma voluntad de Dios. Luego, cuando Jesucristo nace, es la voluntad de Dios también, pero ya llamamos el Nuevo Testamento. Hacia atrás, hacia adelante, ¿sí? Pero muchas personas solamente se quieren quedar con el Antiguo Testamento, otros solamente con el Nuevo. Y tienen mucha dificultad, mucho problema para mirar el corazón de Dios. Es el mismo corazón de Dios. La voluntad de Dios en Número 21 es la misma voluntad de Dios en Juan 6:40, porque es el mismo Dios. Algunas personas viven con un Dios del Antiguo Testamento, otras con un Dios del Nuevo Testamento. El Dios de Número 21 es el mismo Dios de Juan 6:40. Por eso, mirando exactamente, ¿qué descubrimos? Es lo mismo, es igual. Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, aquí dice ve al Hijo. Eso dice la Biblia. Lo primero es ver a Jesucristo. Lo que Dios le enseñó al pueblo de Israel para ser salvos era mirar a la serpiente de bronce. Mirar, no más sencillo, mirar. Aquí nos está diciendo lo mismo, igual. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, tiene que primero ver al Hijo, y después dice, y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué es lo primero? Mucha gente dice, creer en Dios, creer en Dios, creer en Dios, creer en Dios. Si es que todo el mundo dice que cree, todo el mundo dice que cree. ¿Qué es creer en Dios? ¿Qué es creer? Creer es tal cual como dice la Biblia, tal cual como está escrito. Tal cual. La salvación que Dios le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés en ese momento, ¿cuál era? Moisés, hazte una serpiente ardiente. Esa serpiente ardiente va a ser de bronce. Hazla de bronce. Y vas a ponerla en un asta, en una vara, en un palo ahí. Vas a colgar esa serpiente ardiente. En esa asta o en ese palo vas a colgar la serpiente ardiente. Y el que fuere mordido por la serpiente, si mira a la serpiente ardiente, cualquiera que fuere mordido por una serpiente, la única salvación que hay, la única que hay es, tiene que mirar a esa serpiente que está ya colgada. A esa serpiente de bronce que está ya colgada, tiene que mirar. Si la mira, va a vivir. Ya. Esa es la salvación. No más. La misma salvación para nosotros. Jesucristo fue colgado en un madero, igual que la serpiente ardiente, igual. Pero tenemos que ver a Jesucristo como la única salvación, no más. Estas personas que miraban a la serpiente ardiente, esa serpiente de bronce ahí, la miraban como la única salvación. Tenían que desprender los ojos de este mundo y mirar solamente a Dios, no más. Tenían que humillar su corazón delante de Dios.
Dios, si usted nos dice que la única salvación es mirar a la serpiente, lo creo. Lo creo, porque es su palabra. Aunque no me parece, aunque es ilógico, aunque no siento que mirándola se va a limpiar mi pecado, aunque yo no lo siento así, aunque no me parece, aunque a mí me enseñaron que era diferente. Pero Señor, si usted le dijo a Moisés que la salvación mía es esa serpiente ardiente que está colgada ahí, esa serpiente de bronce que está colgada ahí, si su palabra dice, usted dijo que esa es la salvación, yo creo. Y miraban. Y cuando miraban, vivían. Pero esta vida que tienen ahora no es por su obra, es por creer en Dios, no más. Ya Dios hizo todo para la salvación de ellos, todo. Todo está hecho para la salvación de ellos, completamente todo está hecho. No tienen que hacer nada. Ellos no colocaron el asta, ellos no hicieron la serpiente de bronce, nada hicieron ellos, nada. La salvación de ellos ya está ahí. Ellos no hicieron nada. Esa es la salvación. No hicieron nada para esa salvación, nada, completamente nada. Todo proviene de ¿quién? De Dios. Todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios. La salvación de nosotros, todo proviene de Dios. Nada proviene de nosotros. No es obra nuestra. No entra en nuestra obra. Por eso, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Moisés, el que mire, el que crea que la única salvación es esa serpiente ardiente, él va a vivir. El que mire, va a vivir. Pero tiene que mirar a la serpiente ardiente. Tienen que mirar. Dios dijo, hay que mirar. Por eso que el que humillaba su corazón delante de Dios, el que humillaba su corazón delante de la palabra de Dios, miraba. Si la salvación es esa, yo creo. Porque Dios dijo que era así. Dios dijo que era así. Yo creo. Miraba, vivía. ¿Por qué vivió? Por la fe, por creer que lo que Dios decía era la verdad. Por eso miró, se salvó. Tiene la fe. ¿Cómo los hombres pueden dejar de ser incrédulos? Creyendo en la palabra de Dios, se convierten en creyentes o en justos, en salvos, creyendo en la Biblia. Ese es el camino de la salvación. No hay más camino. Jesucristo es el camino. Por eso en Juan 6:40 que dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel, dice, que ve al Hijo, a la serpiente de bronce, y cree en Él, tenga vida eterna. Se salva. ¿Por qué se salva? Porque creyó en la palabra de Dios. Todo aquel que ve al Hijo, ve a Jesucristo como la única salvación, se desprende de este mundo y por escuchar la palabra de Dios, ¿a dónde mira? A la cruz. A la cruz. Mi salvación está allá colgada, allá, es del cielo. Mi salvación no es de esta tierra. Dios puso en esa asta mi salvación. Dios puso en la cruz mi salvación. Ahí la veo, ahí. No hay más. No hay más salvación. Es la única salvación que tenemos es Jesucristo. No hay más. Es la única, es el único camino al cielo. No hay más camino. No hay más. No hay más. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad de Dios. Que todo aquel que ve al Hijo y cree, tenga vida eterna. Esa es la vida eterna. No más. No hay más. Cristo en la cruz lavó nuestro pecado con su sangre. Él hizo todo. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Creer, no más. Creer. El que cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado, dice la Biblia. El que cree no es condenado. Ahora vamos a mirar un momento. Evangelio de Juan, capítulo 3. Para mirar con más exactitud ahora el texto base, Juan 3:14. Hoy no les di al inicio el texto base, pero lo estamos mirando al final, pero es igual, ¿sí? Una palabra
a través de la Biblia, todo se une, es el mismo corazón de Dios. Es Dios. Antiguo Testamento Dios nos habla su corazón. En el Nuevo nos habla también su corazón es igual. Muchos por no recibir la fe y la salvación ven diferente el corazón de Dios como dividido. No, es un solo Dios. Un solo Dios. Por eso no podemos mirar si es un solo Dios, un Dios dividido. Como el corazón partido, el corazón del antiguo, el corazón del nuevo. Como corazones diferentes. Lo que pasa es que hay que se muestra el Evangelio, ¿sí? Antiguo y nuevo es el mismo corazón de Dios. No hay dos corazones. O están como contradiciéndose, chocándonos. El mismo corazón de Dios. Pues cuando miramos, Juan capítulo 3, el versículo 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente ardiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eso era necesario, tenía que pasar. Jesucristo tenía que morir en la cruz. ¿Por qué? Dios le reveló a Moisés la forma como el pueblo podía ser salvo. Dios le mostró a Moisés. ¿Cuál era la forma para ser salvo? El pueblo que estaba siendo destruido por el pecado. Moisés hace una serpiente de bronce. Esa serpiente de bronce la vas a colgar en un asta. Y aquel que fuere mordido por las serpientes ardientes, la única salvación que existe, Moisés, la única que hay, dile al pueblo, la única, no hay más, es la única salvación. Tienen que mirar, no más, es su salvación no más, es esa. Tienen que mirar la serpiente de bronce. Los que miren van a vivir. Yo les doy la vida. Yo los salvo. Yo los perdono a través de ¿qué? De esa serpiente, no más. El perdón está ahí. El perdón del pecado de ellos. Ellos tienen que morir, ya pecaron contra mí. Pero yo les voy a dar la salvación. La salvación está en esa asta. Tú vas a colocar una serpiente de bronce. Y los que fueron mordidos, la solución del pecado de ellos, la solución del pecado, mi perdón, está en esa serpiente de bronce. En esa serpiente de bronce, ahí está el perdón. Ahí está la salvación. No hay otra forma. La única salvación está en esa serpiente de bronce que está ahí colgado. Esa serpiente de bronce es la misma salvación. Es la salvación que les doy. No hay más. Tienen que mirar, Moisés. Los que miren van a vivir. Tienen que mirar, Moisés. Que ellos miren. Moisés le dijo al pueblo: la salvación de Dios es una serpiente ardiente que voy a colocar en un asta. Esa es la única salvación. Tienen que mirar. Dios dijo que el que mire vive. Los que creyeron en la palabra de Dios como la verdad, ya no mordió una serpiente. Pero los que creyeron, ¿qué hacían? Miraban a la serpiente de bronce. Un niño que fue mordido y escuchó la palabra, él sabía: la única salvación que yo tengo es mirar la serpiente de bronce. Y si el niño miraba la serpiente de bronce, se salvaba. Ya se salvaba. Y cualquier otra persona que mirara, se salvaba. Pero los que no miraban, ¿por qué no miraban la serpiente de bronce? No le creyeron a Dios. No creían. No creían que su pecado era ya limpio, que por esa serpiente se solucionaba el pecado. Ellos no creían. No creían que esa serpiente destruía el veneno dentro de ellos. No lo creían. Que esa serpiente les quitaba el veneno. Que esa serpiente los dejaba sin veneno. Destruía el veneno. No lo creían. No creían. Ellos no podían aceptar que una serpiente de bronce que estaba ahí destruyera el veneno que tenían dentro por otra serpiente. No lo creían. Ellos no podían creer eso. Muchos cristianos en esta época todavía piensan que por la oración se limpia el pecado. No. A Moisés le dijeron así: Moisés, ora a Dios por nosotros, ora. Moisés oró, él oró. ¿La solución fue la oración? No. El pecado no se soluciona mediante la oración. Por eso el número 21 es un texto muy importante. Moisés oró y ya, ¿se solucionó el problema del pecado? No.
Dios dio la solución del pecado. ¿Cuál es la solución del pecado? Una serpiente ardiente colgada en un asta, una serpiente de bronce colgada ahí. Los que miren esa serpiente van a vivir. Esa serpiente tiene el poder de destruir el pecado o de destruir el veneno que estaba dentro de ellos. Solamente esa serpiente ardiente era la salvación, no hay más. Por eso Juan capítulo 3 versículo 14 dice que era necesario que Jesucristo fuera levantado como la serpiente ardiente. Dice que es necesario, es igual. Número 21 y Juan capítulo 3 es la misma palabra, es exactamente igual. Es el mismo corazón de Dios. Aquí dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario porque Dios mostró que la salvación era la serpiente ardiente, no había más. La serpiente de bronce en el asta es la única salvación. La única, no hay más. Entonces, acá tiene que cumplirse eso que Dios le mostró a Moisés, le reveló ya el Evangelio. Tiene que cumplirse. Dice que es necesario. Cristo tenía que morir en una cruz. Tenía que ser levantado igual como la serpiente de bronce. Igual. Por eso los que creyeron en ese tiempo, miraron la serpiente de bronce, estaban mirando a Jesucristo ahí crucificado. Igual. En su corazón creyeron. Dios dice que esa serpiente de bronce es mi salvación. Yo lo creo, no más. Que a través de esa serpiente soy perdonado. Yo lo creo. Que a través de esa serpiente mi veneno es destruido. Yo lo creo. Que mi vida es creer en esa serpiente, mirar ahí, creer ya. Esa es mi salvación. Yo lo creo. Por eso los cristianos somos cristianos porque creemos en Jesucristo como nuestra única salvación. No más. Miramos a Jesucristo, como dice Juan 6:40, y creemos en Él. Miramos a Jesucristo en la cruz. Es la única salvación. Lo miramos por la fe. Lo miramos con nuestro corazón, lo miramos. Cuando miramos la Biblia, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y ahí dice que Él murió por nuestro pecado y fue quien derramó su sangre para lavar mi pecado. El corazón mío tenía pecado, pero la sangre de Cristo lo lavó, lo limpió. Yo creo esa verdad. Por eso soy cristiano. Quien no cree esa verdad no es cristiano. No es cristiano. Cristiano significa el que cree en Jesucristo como aquel que lo salvó o lo limpió del pecado. El que miraba a la serpiente de bronce creía una cosa muy claramente. Esa serpiente es mi salvación. Esa serpiente de bronce que está ahí colgada, como aparece en Números 21, es mi salvación. Es la única salvación. Esos eran salvos. El que cree en Jesucristo, cree que Jesucristo es su única salvación, que la sangre de Cristo que se derramó en ese madero es la única salvación, no más. No más. Aquí que dice, versículo 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el que cree en Jesucristo se salva. Todo el que cree. El que no cree no se salva. El que no cree no se salva. Pero el que cree tiene vida eterna. Aquí dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa serpiente de bronce, ¿quién es? Jesucristo mismo. ¿A quién tenemos que mirar? ¿A quién tenemos que ver? A Jesucristo. Esa es nuestra salvación. Jesucristo es nuestra única salvación. No hay más. Él vino ¿para qué? Para lavar nuestros pecados, para lavar el corazón de nosotros ¿de qué? Del pecado. ¿Cómo dejó nuestro corazón después que derramó su sangre? Limpio de pecado, limpio. Todos aquellos que miraban la serpiente de bronce vivían. Eso dice la Biblia. Números 21, versículo 8, versículo 9. Los que miraban vivían. ¿Por qué miraban? Creían que lo que Dios decía era la verdad. Dios aquí nos está hablando que así como se levantó esa serpiente ardiente, que fue la única salvación que Dios le mostró, esa serpiente de bronce fue la única salvación que Dios le mostró al pueblo de Israel a través de Moisés. Mirando una serpiente ardiente van a ser salvos. Creyendo en esa serpiente van a ser salvos. Yo di la salvación a esa serpiente de bronce. Solamente miren. Esa es la salvación que les di. Aquí dice que era necesario que Jesucristo fuera levantado como la serpiente ardiente. Igual, el mismo ejemplo. Es igual. Número 21 es el Evangelio. Es
Jesucristo, ahí mismo, Dios le mostró a todo el pueblo de Israel que estaba siendo destruido por el pecado. Dios estaba destruyendo el pueblo de Israel por el pecado. La salvación que Dios mismo le dio al pueblo de Israel a través de Moisés, ¿cuál era? Una serpiente ardiente tiene que ser puesta, una serpiente de bronce, tiene que ser puesta en un asta, en una vara, en un madero. Ahí vas a colgar a una serpiente de bronce. Y los que la miren van a vivir. Dice que era necesario que Jesucristo fuera levantado igual. Ya en número 21 está el Evangelio. Los que creyeron miraron la serpiente de bronce y vivieron. En este tiempo, nosotros, si creemos en la palabra de Dios, ¿qué hacemos? Miramos a Jesucristo en nuestro corazón, solamente miramos a Jesucristo, levantamos nuestros ojos delante de Dios, nuestro corazón delante de Dios. ¿Para qué? Para creer en Jesucristo. Es la única salvación que tenemos, no hay más. Ahora, ¿para qué Jesucristo fue a la cruz? Para limpiar todo nuestro pecado con su sangre. Ya nos limpió del pecado. Ahora, los que creen en Jesucristo, ¿qué tienen? Los que creen en Jesucristo tienen vida eterna. Ese es el versículo 15. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya tenemos la vida eterna. ¿Dónde está la vida eterna? En Jesucristo. Ya en la cruz nos limpió del pecado. En la cruz nos perdonó. Ya está hecho. Él realizó el pago de todo nuestro pecado. Ya nos perdonó, ya nos limpió del pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Creer nomás, aceptar esa verdad. Dios dice así, esa es la verdad. Versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando Dios puso la serpiente ardiente en el desierto, la serpiente de bronce, ¿para qué la puso? Para que todos fueran salvos. ¿Qué tienen que hacer? Mirar la serpiente de bronce y ser salvos, no más. Dios envió a este mundo a Jesucristo, ¿para qué? Para que todos se salven. Pero para salvarse, las personas que tienen que hacer, creer en Jesucristo. Eso es lo que hay que hacer. Creer. Versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, está diciendo creer. Eso es, no hay más. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Solamente por qué? Por creer nomás. El versículo 18 dice: el que en Él cree no es condenado, no va a ir al infierno. El que cree en Jesucristo es salvo, es creyente, es justo, es salvo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿quién se salva? El que cree en Jesucristo. Ese se salva. ¿Quién se condena? El que no cree en Jesucristo. Por eso, solamente tenemos que creer en ¿quién? En Jesucristo, no más. Solamente hay que creer en ¿quién? En Jesucristo. En nadie más tenemos que creer, ¿sí? Solamente tenemos que creer. Nuestra salvación está ¿dónde? Dentro de Jesucristo. Solamente en Jesucristo. Los que creen en Jesucristo son salvos. ¿Sí? Salvos. Eso enseña la Biblia. Eso enseña la palabra de Dios. Solamente los que creen en Jesucristo son salvos, no más. ¿Sí? Vamos a mirar un ejemplo, una seguridad. Juan 19:30. Lo que Jesucristo dijo en la cruz para darnos seguridad de nuestra salvación. Juan 19:30. Aquí está toda la obra, ¿sí?, de Jesucristo. Él fue crucificado, aparece todo, cómo fue crucificado, cómo derramó su sangre. Ahí, ahora aquí, Juan capítulo 19 es el ejemplo de número 21, la serpiente de bronce colgada en el asta. Juan capítulo 19 es el número 21 acá, es un número 21 igual, ¿sí? Número 21 es la misma palabra exacta como leyendo ¿qué? Juan capítulo 19. La crucifixión de Cristo. Cristo puesto en el madero, crucificado, derramando su sangre por nuestro pecado. La única salvación, la única, es igual al número 21
la serpiente de bronce. Es la única salvación del pueblo. Esa serpiente de bronce es la única salvación porque Dios mismo le dijo a Moisés, esa va a ser la salvación que les voy a dar a ellos, no más. Esa es la salvación. Porque no pueden ser salvos de ninguna otra forma. A través de la serpiente de bronce van a ser salvos. Por eso dice que ellos, los que creyeron, fueron salvos. Vivían, los que miraban la serpiente de bronce vivían. Aquí en Juan capítulo 19, Jesucristo es crucificado. Jesucristo es puesto en un madero como una serpiente de bronce. Así igual, es puesto ahí, es colgado en esa asta o en ese madero, es puesto. Ahora, ¿quiénes son salvos? Los que creen en Él, no más. Los que desde su corazón miran a Cristo como la única salvación, no más. Los que ya saben, yo no tengo opción para ser salvo. No hay otra opción. Dios es el único que me puede ayudar. Los que llegan a ese punto de que Dios es el único que me puede ayudar, yo no tengo otra opción sino Dios. Dios les enseña algo. Mira a Jesucristo, no más. Cree en Jesucristo. Es la única salvación que no hay más. Jesucristo, ¿qué nos dice? Ya Él derramó su sangre. Nuestra evidencia de salvación. La seguridad de nuestra salvación es lo que Él mismo nos dice. ¿Él qué nos dice? Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Ya los perdoné. Ya limpié todo el pecado de todos los hombres. Ya te perdoné. Dice, consumado es. Consumado es. Ya, están perdonados. Los que creen en esa palabra son salvos. En esa palabra puede descansar nuestro corazón por la eternidad. Esa es la seguridad de la salvación de nosotros. Esa es la seguridad de mi salvación. Él dijo, consumado es. Ya quedaron limpios del pecado. Ya los limpié. Ya limpié todo tu pecado. Ya pueden ir al cielo como justos, como limpios de pecado. Ya pueden ir al cielo. Ya limpié el pecado de todos. Dijo, consumado es. Lo que vine a hacer, ya lo hice. Ya cumplí mi obra, que era quitar el pecado del mundo. Ya lo limpié. Ya están limpios. Ya son santos, justos y perfectos. ¿Qué hay que hacer entonces para ir al cielo? Creer no más. Creer. El que cree no es condenado. Es salvo, hijo de Dios, justo. ¿Por qué? Porque cree. El justo por la fe vivirá. Somos salvos solamente por Jesucristo nomás, por poner la fe en Jesucristo. Y esa fe la ponemos a través de lo que nos dice la Biblia. Que Él murió por nuestros pecados. ¿De qué forma murió? Como está escrito en la Biblia. Así creemos que nuestro pecado fue limpio. Solamente por la sangre de Cristo, no más. Vamos a orar. Hasta ahora compartimos esta noche el tiempo de la palabra de Dios que Dios nos permite. Entonces, oremos y de esta forma terminamos. Gracias. Dios, te agradecemos, Dios, por permitirnos este tiempo. Dios, tu palabra es la verdad, Señor. La única verdad que hay en este mundo es la palabra tuya, Dios. La única verdad que hay en este mundo es Jesucristo, Señor. Por eso te agradecemos, Dios. A través de Cristo vamos al cielo, Señor, y a través de la Biblia nos encontramos con Jesucristo, Señor. Ayúdanos para cada día creer solamente en la Biblia, Dios. Los que estaban en Números capítulo 21, Señor, cuando escucharon la palabra de Moisés, que Dios les enseñó que la única salvación era mirar una serpiente de bronce que estaba en un asta, en una vara. Aunque sus pensamientos le dijeran que eso no podía ser así, ellos decidieron creer en la palabra de Dios en vez de creer en su sentimiento, en vez de creer en su pensamiento. Decidieron creer solamente en tu palabra, Dios. Por eso fueron salvos, Señor. De esa misma forma tú levantaste a Jesucristo, Señor, como una serpiente de bronce, como el Salvador de nuestro pecado, Señor. Solamente a través de Cristo, Dios, mirando a Cristo con nuestro corazón como la única esperanza que tenemos, como el único Salvador. Aquellos que creen en Cristo, que miran a Cristo, son los que creen que Cristo es la única salvación. Y los que creen que Cristo solucionó todo el problema del pecado en la cruz con su sangre, Dios. Juan 19:30 dice, consumado es. Por eso te agradecemos, Señor, porque sabemos que todo nuestro pecado quedó terminado en la cruz.
El problema para ir al cielo era el pecado, Dios. Pero ese problema fue solucionado en la cruz. Cuando Cristo dijo consumado es, ya no hay ningún pecado para ser condenado, Señor. Todo el pecado fue deshecho en la cruz por tu sangre. Todo el pecado fue borrado en la cruz por tu sangre, Señor. Solamente en Jesucristo, Señor, tenemos la salvación eterna, Dios. Solamente en Jesucristo tenemos el perdón eterno del pecado. Gracias, Señor, porque por creer en esa sangre, por creer en Jesucristo, somos tus hijos, Dios. Esa es la fe verdadera, la fe correcta que está en la Biblia, Señor. Creer solamente lo que dice la palabra tuya, creer solamente lo que dices tú, Señor. Esa es la fe. Gracias por permitirnos creer así como está escrito en la Biblia, Dios. Por eso hoy podemos decir que somos justos, que somos tus hijos, por creer en la sangre de Cristo, Señor. Gracias porque sabemos que si tú nos llamas, Señor, en cualquier momento que partamos, partimos como tus hijos, Señor. Como aquellos que recibimos la salvación solamente a través de Cristo, Dios. Cristo que fue crucificado en la cruz. Igual de aquellos en número 21 que creyeron solamente en esa serpiente de bronce, Señor, que tú les dijiste que miraran no más. Esa fue la única salvación para ellos. Para nosotros también la única salvación fue Jesucristo, Señor, que por la fe pudimos mirarlo en la Biblia, Dios, en la cruz. Ahí nuestro pecado fue limpio, pudimos mirar a Cristo como la única salvación de nosotros, pudimos creer en Él por la gracia, por la misericordia tuya. Permite, Señor, que los hermanos también puedan compartir este evangelio con otras personas, Señor, que puedan enseñar a través de la Biblia lo que está escrito, Señor. Que no coloquen sus pensamientos, Señor, que no coloquen sus sentimientos, solamente digan lo que la Biblia dice, Señor, no más. Y eso se lo digan a otras personas que todavía no conocen esta verdad, Señor, y puedan librar a muchos del engaño de Satanás, librar a muchos del pecado, Señor. La Biblia dice, conoceréis la verdad os hará libres. Nosotros somos esas personas que tienen un poder muy grande, Señor. Es el poder de librar los corazones de la mentira, librar los corazones de Satanás, Señor, para que las personas puedan creer en ti, Señor, y puedan ir al cielo juntamente como hijos tuyos, Señor, como salvos, como justos, Señor, como santos, por la sangre tuya, Dios. Te agradecemos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén.